Hola redes de nuevo. Hoy estamos con Ruth Harf, creo que no necesita presentación, todos la conocen. Traemos hoy una pregunta que quizás para Ruth es muy sencilla, pero a las instituciones a veces, o a quienes trabajamos en instituciones nos cuesta a veces encontrar estas respuestas. Así que, Ruth, si querés contarnos o darnos 3 recomendaciones o 2 recomendaciones para que las instituciones, desde decisiones institucionales, puedan atender a la diversidad y enseñar a todos. Bien, es interesante el hecho de que vos digas a las instituciones, porque podemos hablar de la institución como una entidad en sí misma o podemos hablar de las personas que pueblan una institución. Y en ese sentido uno puede mirar, bueno, ¿cuál sería el rol que tendría un directivo? ¿Cuál sería el rol que tendría que tener el docente de sala, de grado o de división? El rol de lo que podríamos llamar maestros acompañantes, acompañantes terapéuticos, mate, etcétera, y el de los especialistas que atienden a los chicos generalmente fuera de la escuela y el de la familia. Bueno, tiene que haber en primer lugar un compromiso a favor del chico. Muchas veces se producen conflictos entre estos roles, entre las personas, entre decisiones que tiene que tomar un directivo, que a veces el docente no está de acuerdo, o que el docente quiere tomar y el acompañante terapéutico no sabe bien cuál es el lugar que le corresponde, cómo trabajar como equipo, porque además lo interesante es la palabra equipo, donde lo primero que hay que reconocer en equipo es que hay roles diferenciados, responsabilidades diferenciadas, pero al igual que en un equipo de deporte, donde hasta en un equipo de fútbol, donde hay responsabilidades distintas, pero lo que no puede fallar es la comunicación. Lo que no puede fallar es compartir una meta. O sea que si yo diría, meta compartida, el derecho a la educación de todos los chicos, meta compartida. Segundo, roles diferenciados, no le corresponde lo mismo a uno que lo que le corresponde al otro. Pero no me alcanza con decir eso, sino que además tengo que decir que cada uno de los roles que las personas desempeñan respecto de los chicos tiene que ser conocido por todos los demás, porque si no vienen demandas y expectativas que el otro ni siquiera sabe que esas demandas y expectativas vienen de ese lugar y que le corresponden o no le corresponden. Entonces, explicitar que en principio le corresponde y de acuerdo a las circunstancias poder cambiarla, requiere que haya comunicación y concepción de equipo y meta a alcanzar. Tanto ayer como hoy dijiste en el Congreso muchas veces y lo compartimos, esto de poder ver las potencialidades de los chicos. Sí, estamos muy acostumbrados en este ánimo de ayudar al otro, porque esto es lo que queremos, entonces hay una idea muy generalizada. Para ayudarlo tengo que ayudarle a vencer sus dificultades. Entonces me centro en detectar sus dificultades, en analizar sus dificultades, en elaborar estrategias para que vaya adelante con sus dificultades, pero ese chico es una persona, ese chico, ese joven, ese niño, es una persona en su totalidad, que además de tener dificultades, tiene potencialidades, tiene habilidades, tiene capacidades. Entonces, yo no digo que ignores las cosas que no puede hacer y que quiero que pueda llegar a hacer, pero ¿por qué no mirás también lo que ya puede hacer, lo que sí puede hacer y lo que desde ya él y todos sabemos que puede llegar a hacer? A eso me refiero con capacidades y potencialidades. No solamente poner la mirada en lo que le falta, sino en lo que sí tiene y que se puede desarrollar y que establece a veces un equilibrio. No todo el mundo uno es igual al otro. Nosotras siempre decimos, porque nos preguntan, bueno, ¿cómo hacemos para ver las potencialidades en estos estudiantes a los que nos cuesta mucho ver cuáles son esas potencialidades? Y yo siempre digo que hay algunas preguntas que son válidas y es, ¿qué logra? ¿Cómo lo logra? ¿Con qué andamiajes y recursos lo logra? ¿Y cuándo lo logra incluso? ¿Bajo qué condiciones? Creo que poder hacernos estas preguntas y no quedarnos solamente con el qué logra, nos ayudan también a detectar esas posibilidades. Y otra cosa, muchas veces es desarrollar la capacidad de observación. O sea, empezar a observar más a este chico en situaciones que no siempre tienen que ver con situaciones escolares, sino situaciones de juego, que pueden llegar a ser aquellas en las cuales el chico notamos que si bien
en muchos casos le cuesta el trabajo en grupo porque le cuesta descentrarse, tener en cuenta al otro, etcétera, pero le das algún material, suponete, depende de la edad, puede llegar a ser bloques, etcétera, digo bloques como poesía, y observás que puede organizar esos bloques de tal manera que hay una noción del espacio que se ocupa, del espacio que se tiene que recorrer, espacio que después cuando tiene que escribir no lo vemos, pero decimos puede, porque cuando estás jugando con eso lo pone de manifiesto. Dificultades que tienen quizás en los vínculos sociales con otros, pero le habla a los personajes en la tele. O sea que le está faltando encontrar modos de comunicación que tengan que ver con personas y no con dibujos animados, por ejemplo. O sea que a veces es verlo, a veces es detectarlo, a veces hasta es adivinarlo y decir, de esto que está haciendo me doy cuenta que podría relacionarlo con tal otra cosa. No es magia, no. Es desarrollar la capacidad de observación y de detección. Y la otra vez decía, y lo dije, ser sensible. Y dije claramente que ser sensible no se refiere a la idea de sensibilidad, sino ser sensible, prestar atención a los detalles. Sí. Porque a veces en esos detalles de los chicos es donde se ponen de manifiesto esas potencialidades. No puede, mirá lo que sí puede. Hay muchas cosas que puede, hasta cómo se cepilla o no los dientes. O sea, necesitamos interpretarlos, esos actos. Sí. Bueno, hay otra pregunta más, y esta ya va a ser la última, que esta de verdad yo no la sabía, Eli tampoco, pero algo que sí compartimos y que vos decís mucho y a nosotras nos encanta es que las palabras significan, las palabras habilitan, significan prácticas, habilitan o no habilitan prácticas y discursos también. Y vos hoy dijiste que dejemos de decir educación inclusiva y empecemos a decir educación inclusora. Escuela inclusora. Escuela inclusora. Y docente inclusor. ¿Nos querés Primero explicar? Es fundamental, yo te agrego algo lo que decís, que todavía digo peor todavía que eso, que es las palabras no transmiten significados. Las palabras provocan significados. Otra que me llevo. Y por lo tanto, los educadores nos tenemos que preguntar, ¿qué efecto quiero producir en el otro? Si yo me pregunto qué efecto quiero producir en el otro, qué quiero que el otro escuche o lea, voy a modalizar mi discurso para producir en el otro el efecto que yo quiero. Entonces, regla de oro, no importa qué le quiero decir, sino que lo que importa es qué quiero que él escuche. No importa qué le escribo, sino que lo que importa es qué quiero que lea. ¿Nos entendemos? Porque vuelvo a repetir, las palabras no transmiten significados, provocan significados. Entonces, en esa relación entre personas, la pregunta que un educador, que un profesional, que un padre tiene que hacerse es ¿qué efecto quiero producir en el otro? Si yo quiero producir en una familia el efecto de que tengan confianza un poco más en su hijo, que su hijo puede lograr muchas cosas, entonces lo que voy a tratar de decirle es cosas que tienen que ver con todo lo que él sí puede hacer. Después le voy a decir lo que no puede hacer. Pero necesito que esa actitud sea, mi hijo puede. No sé si puede lo que la escuela requiere, me voy a preocupar, pero puede. Y entonces dar el pie para que relate cuántas cosas sí puede hacer en la casa, que quizás creen que no tienen nada que ver con la escolaridad. Nosotros tenemos que reinterpretarlo. Exactamente. Y respecto de nuevo a esto de escuela, perdón, era escuela inclusiva y escuela inclusora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí. Porque cuando yo hablo de escuela inclusora, estoy hablando de una actitud. Una actitud que después se puede poner de manifiesto en acciones, pero es la actitud en la cual se decide, de alguna manera nosotros vamos a hacer lo imposible para lograr que estos chicos tengan todos sus derechos reconocidos y llevados a la práctica. Por eso digo que es un sustantivo y un adjetivo, un calificativo. En ese sentido, cuando yo hablo de un calificativo, me estoy refiriendo a una escuela inclusora o un docente inclusor, porque en todas mis acciones, mis pensamientos pongo de manifiesto este valor que le doy al derecho a la educación de todos los chicos. Como siempre digo, los valores no se declaman, se actúan.
Hermoso. Bueno, Ruth, muchas gracias. Aprendemos mucho escuchándote. No, Ahora por favor. Redes va a poder Yo aprendí muchísimo de ustedes. Muchísimas gracias. Redes es una actitud y no solamente una acción que pone de manifiesto una postura con la cual coincido totalmente. Ay, bueno, muchas gracias. Me destruye acá en cámara, ¿no? Bueno, gracias. Ahora Redes va a poder llevarse un poquito de vos. Te agradecemos un montón y ojalá nos volvamos a cruzar. Pero por supuesto que sí, siempre a la disposición además. Hasta luego.